Linux no solo es el tema favorito de tu amigo gordo tetón. Linux es la base de la industria tecnológica actual y Linux corre en todos lados, corre en tu calculadora, en tu celular, en una tostadora, en lo que tú quieras. Y eso es de lo más interesante. Por ejemplo, tu amigo gordo compu le corre muy bien el Minecraft, aunque usa una ThinkPads toda cuñada que era de su favorito. Para ti que te gusta el RGB, tomas Monster y eres gamer, te corre muy mal. ¿Sabes qué? Ese amigo tetón que tienes tiene algo de razón. Así que si quieres aprender, yo seré tu Mesías, tu Salvador, y te guiaré por estos peligrosos mares sin volverte incel o edgy o aún peor, fanboy. I am the stone that the builder refused. I am the visual, the inspiration that made ladies sing the blues. I'm the spark that makes your idea bright. The same spark that lights the dark so that you can know your left from your right. I am the ballad in your... Ya hablando con 15% menos de carga irónica, sé que puede llegar a ser un poco tedioso aprenderte la historia de cada tecnología que usas, pero cuando hacemos esto podemos ver qué problema este solucionó y cómo fue evolucionando su código. Y esto de ver el código fuente de tu sistema operativo puede sonar un poco irrelevante, pero porque se supone que estamos aprendiendo a hacer esto para mejorar como programadores, interesarnos por esta clase de detalles es lo que realmente nos hace llegar al siguiente nivel como programadores. Así que antes de aprender a usar la terminal, tienes que saber la historia de Linux. Y para contar bien esta historia tenemos que hacerlo de forma cronológica. Tendríamos que retroceder a 1980, un año de muchos avances tecnológicos. Por ejemplo, fue el año en que salió Pac-Man, la aparición de los procesadores de bajo costo. Por mencionar alguno de estos procesadores de bajo costo podría ser el Intel 8088, que probablemente te suene muy parecido porque es el hermano menor del Intel 8086, que fue el famoso procesador que se utilizó para la primera computadora personal, la Altair 8086, que permitieron que las computadoras personales fueran más accesibles, la época en que Apple estaba saliendo a la bolsa, y para lo que nos concierne el día de hoy, la época en la que Linus Torvalds y Richard Stallman estaban empezando a hornear un gran proyecto de programación. Y algo rápido, así un mini paréntesis, no me gusta pronunciar los nombres en inglés porque siento que suena innecesariamente mamador, como Stallman, Richard Stallman, pero siento que si los pronuncio en español como Stallman, me pueden llegar a crucificar los GNU lovers. Y tampoco voy a decir GNU Linux, solo voy a decir Linux, me da hueva. Bueno, siguiendo el orden cronológico que pretendo, lo más coherente sería hablar de Unix, que para esa época ya estaba totalmente establecido como el sistema operativo y de hecho es el único funcional completamente para universidades y empresas en esa época. La creación del Unix ha sido un referente para cualquier sistema operativo. De hecho, casi todos los sistemas operativos al final ponen la X para referirse a Unix, Linux, Minix, todos terminan con X como un homenaje. Unix ya estando completamente establecido y siendo extremadamente popular, ¿quién no quería usarlo para todo? Así que un profesor que quería enseñar sistemas operativos a sus alumnos quería usar Unix, pero no pudo, porque Unix era parte de la familia AT&T, estaba bajo muchísimas restricciones. De hecho, Unix fue desarrollado en los laboratorios de AT&T. No querían prestar su querido Unix para que los alumnos pudieran ver su código. Chance no pensaron más allá. Si te pones a pensar en un principio, parece una mala idea mostrarle cómo funciona tu producto a unos posibles futuros competidores. Y ese profesor, por no poder usar Unix, decidió hacer algo al respecto, que explicaré un poquito más adelante. Y ese profe era Andrew Tannenbaum, de la Universidad Libre de Ámsterdam, papá. Ni modo que de la UNAM. Un personaje un poco infravalorado que en algunos videos de la historia de Linux ni lo mencionan. Es un personaje un poco controversial en la comunidad de Linux por haberse peleado con otro gordito compu y terminó un poquito mal parado. Pero cuestión, Tannenbaum, siendo un terrible gigachad, se peinó para atrás, se arremangó las mangas y decidió hacer su propio sistema operativo con propósitos educativos, basado en una arquitectura de micronúcleo, microkernel, que si bien no era lo mejor del mundo, para su época y para sus fines cumplía sus propósitos. Y antes de pasar a hablar de los gigantes detrás del sistema operativo GNU Linux, quería darle el mínimo reconocimiento que se merece a Andrew Tannenbaum. Denme chance de explicarles rápidamente cómo funcionaba Minix, solo para darle una palmadita en la espalda a Tannenbaum. Creo que vale la pena conocer su trabajo, aunque es un tema bastante complejo y serio, que ameritaría un video más completo.
La crítica principal a Minix era su diseño de microkernel, es decir, que el kernel solo corriera las cosas más fundamentales. Esto era bueno, pero al mismo tiempo era un desperdicio. Es bueno porque si falla el kernel, no entraría en un kernel panic y la computadora podría intentar corregirlo sin que diera un pantallazo azul y fallara completamente el sistema operativo. Pero al mismo tiempo tratar de meter solo lo fundamental al kernel hace que la computadora sea más lenta. En Minix el kernel solo gestionaba lo más fundamental: planificación, señales, IPS y uno que otro driver, y ya todo lo demás corría en sistemas aparte. Imagínate esto como una oficina con diferentes cubículos y con diferentes áreas. El kernel, digamos que sería como la oficina del jefe. Una oficina increíble, muy rápida, cómoda, la mejor oficina de todo el edificio. Y luego están las demás oficinas, más incómodas, que están muy lejos de la oficina del jefe. Al final, los sistemas operativos y las oficinas son sistemas. Entonces el problema principal de Minix era que cada vez que el kernel quería llamar de una oficina a otra, debía enviar un mensaje. Y porque la oficina del jefe, que es el kernel, y las demás oficinas estaban de un punto de la oficina a otra, creando una latencia súper pesada. Y porque los procesadores de antes eran una pinche papa, se volvía lento. Pero lo que pasa es que Minix no tenía planeado ser el mejor sistema operativo. Minix quería enseñar cómo funciona un sistema operativo. Por eso lo inventó para sus alumnos y por eso el mismo nombre es Mini Unix, Minix. Pero llegó Minix a ser increíblemente popular. Tan popular que las personas ya lo utilizaban en su casa. Debes de pagar mucho dinero a AT&T por una licencia de Unix. Como tal, la licencia de Minix para que te lo descargaras y lo usaras en tu casa venía en un lindo libro llamado Sistemas Operativos Modernos, que te explicaba la historia de las computadoras, te explicaba cómo funcionaba un sistema operativo y al final te venía todo el código y una copia de Minix. Los programadores que utilizaban Minix y encontraban errores en le mandaban un mensaje en forma de correo a Tannenbaum explicando cómo podría solucionarlo, pero a él no le importaba, no porque fuera malvado, sino porque Tannenbaum lo consideraba un hobby y no pensaba que una persona seria usaría Minix. Básicamente se le escapó de las manos lo lejos que llegó Minix. Y este mini sistema operativo y este libro le llegó a un estudiante finlandés, pero no a cualquier finlandés random. No le llegó a cualquier programador, le llegó a el programador, a un genio con todas las letras. Del Alfa. Bueno, o sea, básicamente una de las personas que más ha contribuido al proyecto GNU Linux, y creo que es importante presentarlo bien. Siguiendo el hilo conductual y recapitulizando, sería: de Unix sale un sistema operativo llamado Minix, pero tenía un problema con su núcleo porque era microkernel. Ya explicamos sus desventajas y ya vimos que poco a poco se iba quedando atrás. En esta escena, un estudiante de 21 años de la Universidad de Helsinki estaba frustrado con Minix y quería algo que funcionara mejor con su nueva PC, que tenía un procesador 386, algo muy potente y que Minix se le quedaba pequeño. Entonces, él se propondría hacer un sistema operativo nuevo con un kernel más potente para procesadores más potentes. Y teniendo las habilidades y teniendo el problema, este estudiante se encerraría en la noche con un poco de alcohol para empezar con su nuevo proyecto, que no tendría la idea de la magnitud a lo que llegaría. Para él al principio solo era un hobby. Días después, teniendo algo presentable, se metería a una página de discusión de los usuarios de Minix y abriría un hilo cualquiera: estoy trabajando en un sistema operativo libre, es solo un hobby, no será algo tan grande y profesional como GNU. Irónicamente terminó siendo el proyecto más grande y profesional de la historia de la programación. Lo que realmente hizo llegar tan lejos a Linus con Linux, al contrario de Tannenbaum con Minix, fue la mentalidad completamente diferente que tenían. Tannenbaum era muy académico, muy teórico, le gustaba mucho el reconocimiento, no quería que nadie modificara su código, y Linus no tenía pretensiones, él simplemente quería que su computadora funcionara mejor. Esa mentalidad tan relajada pero al mismo tiempo tan disciplinada con que el código fuera bueno, lo hizo llegar extremadamente lejos. El punto de quiebre fue cuando liberó el código de Linux bajo la licencia GPL,
Y esto de la licencia GPL y esto de GNU puede sonar un poco raro porque realmente son términos que no he explicado, pero después de hablar un poquito más sobre este programador, voy a explicar estos términos. Pero ¿quién es este pinche random al que no paro de aplaudirle como morsa y chupársela? Es un programador con una mentalidad muy práctica que nació en Finlandia, Helsinki. Él no es el creador de la filosofía del software libre, pero sin embargo le encanta. Es porque él es un programador pragmático y técnico. Si tú tienes la solución y funciona, pásamela y la ponemos en el código. Esto no es una batalla de egos de quién aporta más o quién aporta menos al sistema operativo. Esto se trata sobre crear buen código. Por eso que además de trabajar en Linux, en 2005 sacó un control de versiones que se llama HIT. Esto hace que todas las personas puedan subir código a una nube y que una persona autorizada pueda estar calificando qué entra y qué no entra al código fuente. Este programador se llama Linus Torvalds y por todo lo que acabo de decir es por lo que estoy enamorado de él como si fuera una colegiala enamorada de su profesor perdidamente. Pero si te das cuenta, solo estamos hablando sobre el kernel, cuando un sistema operativo es más que eso. ¿Y qué es eso de GNU? ¿Y qué es eso de la licencia GPL? Para responder todas estas nacadas, debemos presentar al último personaje en nuestra historia. Si bien Linus era un ingeniero práctico, Stallman sería un filósofo y programador. ¿Pero qué es esto de GNU y qué es esto de la licencia GPL? Richard Stallman trabajó en el MIT en los laboratorios de la IA en 1983, trabajando de primera mano con Unix. Es así que él se propondría innovar. Stallman fundó el proyecto GNU is not Unix, con el objetivo de crear un sistema operativo 100% libre. Como había dicho, programar un sistema operativo es de lo más complicado que te podrías proponer en la programación. Stallman, ya estando bastante correteado en estos asuntos, ya tenía listo un editor de textos programado por él en los 70s que se llamaba Emacs. También ya había programado un compilador que se llama GCC, que es bastante conocido, y ya tenía conocido un debugger. Y él también tenía pensado hacer su propio kernel, pero se tardó tanto en hacerlo que la gente se desesperó y decidió usar el kernel de Linus. Es por eso que este proyecto se llamaría GNU Plus Linux. La verdad me tuve que poner a ver videos del meme güey, del grito primal, para tratar de leer un guión sin que se notara tanto. Y me di cuenta que esta mierda es más complicada de lo que parece. Al menos ya hice un video. Gracias por verlo, me pueden papear.